Perdonar es creer que Dios puede crear una realidad nueva a través de nosotros. Esa fue la muerte de Esteban. En Hechos de los Apóstoles vemos a San Esteban, cómo murió apedreado. Otro santo, San Pablo, cuando estaban acosando a Esteban y lo iban a apedrear, había un joven llamado Saulo que estaba de acuerdo con que matasen a Esteban, y aunque no arrojó él las piedras, dijo: yo las guardo, yo les cuido las capas. ¿Y para qué las capas? Para que tuvieran agilidad, para que la piedra le reviente bien el cráneo a Esteban. Para eso estaba Pablo. Y Esteban vio que Pablo estaba ahí como cómplice, aprobando la muerte espantosa de Esteban. Muchos años después, como unos 30 años, murió Pablo. Esteban es santo, fue al cielo, está en el cielo. Pablo es santo, fue al cielo. ¿Se imaginan el encuentro de ellos dos? Esa es la vida cristiana real. La vida cristiana nunca es más real que cuando alcanza su plenitud en el cielo. Esa es la vida cristiana. Uno se pregunta entonces, ¿qué significa ser verdaderamente santo? ¿Qué sentido tiene esto? Esteban murió de una manera espantosa, pero murió creyendo que Dios podía crear algo nuevo, incluso con ese muchacho de mirada de hierro y de hielo, ese muchacho llamado Pablo de Tarso, ese que aprobaba su muerte, ese muchacho cargado de odio, ese muchacho recibió la bendición de la oración de Esteban. ¿Cómo rezaba Esteban por Pablo? Esteban rezaba por Pablo diciendo que él creía en el señorío de Jesucristo, que él dejaba todo en manos de Dios. Él creía que Dios podía crear. Eso es perdonar. Y ahora te invito a que hagamos un ejercicio para saber si necesitas perdonar. Imaginemos que el cielo se parece a este lugar en el que estamos, en esta sala. Ahora nombra a 5 personas que no quisieras que estuvieran a tu lado en el cielo, que no lo soportas. Por favor, Señor, que no me vaya a tocar con fulanito o fulanita. Dime, ¿qué mano no quieres levantar en alabanza a Dios? Tú tienes manos de personas a las que no quisieras ver. El perdón es poder levantar esas manos de esas personas que tanto te hirieron, que tanto daño te hicieron, y poder pasar con ellas toda una eternidad bendiciendo a Jesús. Solo podré decir que estoy en paz. Solo podré decir que he perdonado cuando pueda decir: yo puedo pasar la eternidad en el cielo bendiciendo a Jesús junto a aquel hombre que siendo niña o niño abusó de mí, o aquella amiga que se fue con mi esposo, aquel hombre que tanto me estafó. Eso es el perdón. Eso es la vida cristiana. No es fácil. Por supuesto que no es fácil. Porque perdonar es un acto de fe, por el que yo reconozco el señorío de Jesús y reconozco que Dios Padre, a través de mi Señor Jesucristo, puede crear una realidad nueva. Entonces, perdonar no es tratar que la gente me caiga bien. Perdonar no son emociones ni sentimientos. Perdonar es el acto maravilloso, bendito de fe en el que yo reconozco el señorío de Jesús y reconozco que Dios Padre, a través de mi Señor Jesucristo, puede crear una realidad nueva. Incluso en ese muchacho que con ojos de odio desea que me caiga la piedra exactamente en el cráneo. En ese joven que me odia, Dios puede hacer algo. Eso es perdonar. Perdonar es afirmar
eso, en esa persona que me ha hecho daño, Dios puede hacer algo. Yo ya no puedo hacer nada, pero Dios puede hacer algo. Perdonar es entregar a las manos de Dios la obra que solo Dios puede restaurar. San Pablo nos dice en la carta a los Romanos: nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Preocúpate de no darle lugar a tu propia ira, dale lugar a la ira de Dios. ¿Cómo puedo orar yo por esa persona? ¿Hay alguna oración que sea posible? Sí la hay. Y esa oración es: Dios, cumple tu voluntad en él, cumple tu voluntad en ella. Esa oración: Dios, cumple tu voluntad en él, Dios, cumple tu voluntad en ella. Esta oración de 6 palabras es lo más maravilloso para esta reflexión. Es una oración honesta. Si tú dices: Señor, te pido que bendigas a fulanita que me traicionó con mi esposo, probablemente, quizás, no sea tan sincero como quisieras. Y sin embargo, cuando tú dices que se cumpla tu voluntad, tú sabrás lo que pasó, tú sabrás lo que sucedió, Señor, tú sabes que merece. Lo que estás haciendo es reconocer el señorío de Dios. En el momento en que yo reclamo la venganza por mis propias manos, le estoy quitando el señorío de Dios. Por eso, en el caso de la oración extrema, aún en el caso de la situación más extrema que te puedas imaginar, hay una oración que siempre podrás decir: Señor, que se cumpla tu voluntad en esa persona. ¿Eso qué significa? Dios, reconozco que tú eres Dios y que yo no lo soy, que tú sabes, entiendes y puedes lo que yo no puedo, no sé, no entiendo. Qué bello, qué hermoso es todo esto. Así, de manera que existen soluciones reales, y las soluciones reales empiezan por hacer una oración honesta. Y la oración honesta es: Señor, tú todo lo sabes, todo lo puedes, todo lo entiendes. Yo no sé, no entiendo, no puedo. Cumple tu voluntad en esa persona. ¿Y qué hacemos cuando nos vuelve una y otra vez? ¿Te diste cuenta lo que te hizo? Esta es como una trampa. Cuando vuelva una y otra vez a tu mente lo que pasó, lo que sucedió, tú repite como un buen cristiano, lleno del Espíritu Santo: solo Dios sabe la verdad. A Él me someto, a Él le entrego mi causa. Solo Dios puede crear una realidad nueva. Esteban se murió. No sabemos cuál fue la pedrada que le destrozó un ojo, pero sí sabemos que Esteban murió desangrado, roto, adolorido, pero no dejó de creer. Hay un ejemplo más impresionante que el de Esteban, y es desde luego el ejemplo de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Nuestra Madre María al pie de la cruz es el ejemplo más real. La pregunta es: ¿cómo pudo la Virgen María vivir todo eso sin pecar, sin odiar? Ella no lo logró por sí misma. Eso es lo que puede hacer el ser humano cuando se abre al poder de la fe. Perdonar es un tema de fe, fe en Dios, fe en que Dios puede crear una realidad nueva. Esteban murió creyendo que aún ese joven que lo miraba con ojos de odio podía cambiar. Los antiguos predicadores, los padres de la iglesia, solían decir que la conversión de Pablo fue lograda por las oraciones de Esteban, que se estaba muriendo. Mientras miraba cómo el otro odiaba, Esteban rezaba por él y logró su conversión. Esto no consta en la Escritura, pero es tan hermoso, tan razonable,
que es perfectamente posible que sea realidad. Perdonar es eso, creer que aunque yo no vea una salida para esto, Dios tiene un camino. Dios tiene algo que hacer con esa persona a la que yo tal vez ni siquiera quisiera volver a ver más. Pero Dios sí quiere verla, porque dice el libro de la sabiduría, Dios nada hizo para la muerte. Dios nada odia. Porque si lo hubiera odiado no tenía que hacerlo. Nadie le obligó a Dios a crear lo que creó. Lo creó libremente y lo hizo libremente y lo creó. Nos creó con amor. Dios nos ama. Por eso nos perdona siempre. Y perdonar es creer esto. Yo ya no quisiera ver a esa persona. Te entiendo perfectamente. Tampoco se trata de obligarte a que la veas, pero reconoce en tu corazón que Dios sí quiere verla, que Dios sí quiere verlo, que Dios le ama. Lo que se te pide es que reconozcas que Dios sí quiere a esas personas que tanto daño te hicieron y que Dios tiene algo que hacer con esas personas. Perdonar es un acto de fe por el que yo reconozco el señorío de Jesús y reconozco que Dios Padre, a través de mi Señor Jesucristo, puede crear en mi vida y en la vida del que me hirió una realidad nueva.